Muy molesto porque no contratamos la troncal Boyacá de Transmilenio, que es de Molista. Entonces aquí en serio no sirve, porque si no sirve, entonces ¿por qué le molesta que no hayamos contratado nosotros la troncal que él diseñó? Si era tan malo, ¿para qué la diseñó supuestamente mal diseñada? Por eso no se pudo contratar. ¿Y por qué se molesta que no se haya contratado? Si es tan malo, ¿por qué quiso contratar y por qué se molesta aquí que no se contrató la troncal de Transmilenio que usted dice que dejó lista? También nos dice que qué triste, que qué grave, que Transmilenio contaminando, que envenena a los niños, y el principal responsable del veneno, del envenenamiento de los niños con buses viejos es el exalcalde Petro, que prorrogó los contratos de unos buses que ya tenían hasta más de 1 millón de kilómetros, y hizo que esos buses, hoy tenemos buses, por responsabilidad de la decisión de esa administración, hoy tenemos buses que tienen más de 1.300.000 kilómetros, porque usted prorrogó esos contratos, y esos son buses que han hecho unos recorridos que son más de 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, que por supuesto son buses por tecnología Euro 2 y demás, y eso es lo que está envenenando, y eso es lo que está contaminando, y desafortunadamente estamos sufriendo eso por una decisión que usted tomó y usted firmó. Una línea nueva de Barcelona recientemente y la línea de Río que se hizo para los Olímpicos tuvieron sobrecostos de más de 500%, porque eran subterráneos y presente hay una incertidumbre muy complicada. Pero yo quiero aquí señalar que hay una cantidad de inexactitudes y relativas que no son ciertas, que dice principalmente el senador Petro, que son bastante asombrosas, ¿no? Primero, él habla de metros, de que es que hace un metro de 90.000 pasajeros hora sentido. No existe ningún metro en el mundo, ninguna línea de metro que mueva 90.000 pasajeros hora sentido. Son solamente productos de la imaginación del senador. Y yo los invito a que alguien investigue si hay una sola línea de metro en el mundo que mueva eso. Luego acá nos dice, repite y repite varias veces que Transmilenio no sirve, que qué malo Transmilenio, pero luego está muy molesto porque no contratamos la troncal Boyacá de Transmilenio, que él dejó lista. Entonces aquí en serio no sirve, porque si no sirve, entonces ¿por qué le molesta que no hayamos contratado nosotros la troncal que él diseñó? Si era tan malo, ¿para qué la diseñó supuestamente mal diseñada? Por eso no se pudo contratar. ¿Y por qué se molesta que no se haya contratado? Si es tan malo, ¿por qué quiso contratar y por qué se molesta aquí que no se contrató la troncal de Transmilenio que usted dice que dejó lista? También nos dice que qué triste, que qué grave, que Transmilenio contaminando, que envenena a los niños, y el principal responsable del veneno, del envenenamiento de los niños con buses viejos es el exalcalde Petro, que prorrogó los contratos de unos buses que ya tenían hasta más de 1 millón de kilómetros, y hizo que estos buses, hoy tenemos buses, por responsabilidad de la decisión de esa administración, hoy tenemos buses que tienen más de 1.300.000 kilómetros, porque usted prorrogó esos contratos, y esos son buses que han hecho unos recorridos que son más de 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, que por supuesto son buses con tecnología Euro 2 y demás, y eso es lo que está envenenando, y eso es lo que está contaminando, y desafortunadamente estamos sufriendo eso por una decisión que usted tomó y usted firmó. Entonces, ahora estamos diciendo, también nos viene a decir aquí, que es que él dejó unos sistemas, que sí había unos sistemas de alimentación con tranvías. Ahora vamos a hablar de los famosos tranvías, pero antes volvamos al tema principal. Aquí nadie dice que es que aquí dijimos que sus estudios eran malos y que eran falsos y demás. Aquí todo lo contrario. Aquí lo que hemos dicho es que ese estudio que hizo, como lo señalaba el senador Fernando Nicolás Araujo, es tan bueno ese estudio que permitió darse cuenta que ese era un proyecto que no era viable financieramente. Aquí nunca hemos cuestionado ese estudio. Nadie ha cuestionado el estudio que contrató la administración Petro en la alcaldía. Nadie. Al revés. Fue tan bueno ese estudio que mostró que era demasiado costoso hacer ese proyecto. Por eso es que encontraron, por ejemplo, que los suelos del norte de la ciudad eran tan malos que no se podía usar una tuneladora, sino que tocaba hacer un hueco de 27 metros de profundidad a lo largo de la 13 y la 11 desde la 40 hacia el norte. Precisamente porque ese estudio encontró que era tan costoso, su misma administración en el año 2015
contrató otro estudio para ver cómo se lograban reducir los costos y precisamente les tocó reducir la distancia de la 127, llevarlo a la 100, no, distinto a lo que se hizo porque salió demasiado costoso. Y también, gracias a esos estudios después, aún sin sobrecostos, cuando hubo la devaluación, eso hacía que solamente fuera posible llevarlo hasta la 40. Entonces, precisamente, con los mismos recursos de que aquí se ha hablado, los mismos recursos que asignó el gobierno nacional, la diferencia entre ese proyecto suyo y el que se hizo después es que ese, primero, llega solo hasta la 40 y no tiene alimentadores. Llega solo hasta la 53 y no tiene alimentadores. Este proyecto actual que vamos a hacer, así no les guste a algunos, llega hasta la 72 y tiene alimentadores. Y moviliza el doble de pasajeros que lo que movilizaba ese proyecto. Y todo esto no lo digo yo, es que aquí además se ha hablado como si el tema del metro subterráneo o el elevado fuera cuestión de que es que a un alcalde le gusta uno subterráneo y a otro elevado. No, ese no es el tema. Los estudios de la alcaldía Petro fueron tan buenos que mostraron que ese proyecto en subterráneo no era viable financieramente. Entonces, otros estudios que se hicieron por orden del gobierno nacional, contratados por la Financiera de Desarrollo Nacional, que evaluaron 8 alternativas, unas totalmente subterráneas, otras totalmente elevadas, otras parcialmente subterráneas, parcialmente elevadas. Escogieron esos expertos de Sistra, la empresa que más estudios de metro ha hecho en el mundo. Ellos fueron los que dijeron que el metro en Bogotá debería ser elevado. No es porque a un alcalde le gustara uno y al otro porque fueran temas políticos. Fue una decisión técnica de un estudio de la firma con más experiencia en el mundo sobre esos temas. Y quiero terminar sobre el tema de los tranvías, porque aquí hay toda clase de afirmaciones emocionales y falsas. Por ejemplo, desde la historia de Bogotá, se van a decir aquí es que el alcalde Mazuera, porque tenía un negocio, quitó los tranvías. En todas las ciudades del mundo, incluyendo como unas 8 ciudades colombianas, había tranvías en 1945, en todas, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en todas las ciudades del mundo, y en prácticamente todas los quitaron. Y no porque fuera un negocio del señor Mazuera en la India, o en Londres, o en Nueva York, o en Chicago. No, los quitaron en todas las ciudades del mundo porque en ese momento se consideraba que los sistemas de buses eran mucho más flexibles, más económicos, etcétera. Uno puede discutir si eso fue correcto o no, pero no fue por ningún negocio de nadie lo que se hizo en el mundo. Desde ahí comenzamos las afirmaciones falsas. Luego venimos a decir que es que él tenía listos unos sistemas de alimentación para el metro, y entonces nos habla del ALO Sur, que ese era uno de sus sistemas de alimentación del metro. La ALO Sur resulta que es tan frágil en sus finanzas que no incluye Transmilenio. Y no lo incluye, entre otras, porque la ALO Sur prácticamente no pasa por la zona urbana de Soacha, Entonces, de nada sirve tener una ALO Sur como alimentadora si no pasa por la zona urbana de Soacha. La ALO Sur, señor senador, llega a Bogotá por Mosquera y no pasa por ningún sitio cercano a la zona urbana de Soacha, de manera que no le serviría absolutamente para nada tener una ALO Sur con alimentadores, porque allá no habría gente para llevar al metro. Entonces, adicionalmente, nos viene a decir que es que los tranvías tenían una serie de tranvías que por APP daban y que estaban listos. Resulta que, como ya se explicó aquí, de esos tranvías, 5 proyectos de esos tranvías, que él dice que se pagaban solos, fueron rechazados por su administración. Por inviables. Y otros 2, los proponentes desistieron porque no eran viables. La realidad es que los tranvías cuestan más y hacen menos que los sistemas de BRT. Cuestan mucho más, tanto en la inversión como en la operación. Aquí viene de nuevo a insistir y a desafiar al ministro incluso que cómo es el tema del por qué es viable el proyecto del tranvía de Faca a Bogotá. El proyecto del tranvía de Faca a Bogotá tiene alguna viabilidad porque la inversión la paga 100% el gobierno. Es una inversión
100%. Es una APP donde no hay un solo peso de inversión privada para la inversión. Ni un solo peso. Totalmente contrario a lo que usted dice de que era 100% financiada. Entonces, ahora bien, entonces, no hay ningún tranvía de esos que hubiera sido viable. Y ahora bien, sobre la capacidad de los tranvías son lindos, son una belleza. El tranvía de Medellín, que tienen ahora, está movilizando 3.000 pasajeros hora sentido. Transmilenio en la Caracas moviliza 52.000 pasajeros hora sentido. Entonces, no hay ningún tranvía en el planeta, que movilice siquiera 12.000 pasajeros hora sentido. O sea que la diferencia entre las capacidades cuestan más y hacen menos. Pero el punto es que lo importante en este debate es lo siguiente. Primero, los estudios que hizo el alcalde Petro fueron muy buenos. Y como señalaba aquí también el senador Ciro Ramírez, precisamente los estudios se hacen para decidir si uno hace un proyecto o no lo hace, ¿no? Para decidir si uno hace un proyecto o lo deja de lado. Y precisamente esos estudios lo que mostraron es que ese proyecto era inviable financieramente. Y por eso, no por decisión del alcalde Peñalosa, ni porque al alcalde Peñalosa le gustara, sino porque se hicieron unos estudios muy serios que estudiaron varias alternativas, recomendaron que el proyecto de ese metro debía ser elevado, y así es como lo vamos a hacer, por decisiones y por recomendaciones de los expertos, no por decisiones políticas de un alcalde o de otro. Y felizmente, vuelvo a decir, este proyecto ha surtido toda clase de efectos. O sea, vuelvo a señalar, para terminar, que una de las grandes mentiras que se han dicho es que ese proyecto del metro subterráneo estaba listo. Aquí ya señalé que estos son todos los pasos que se han surtido para llegar aquí donde estamos. Todos los pasos, si les repartimos la hoja a los honorables senadores, el metro subterráneo solo tenía estos 4 o 5 pasos completados. De manera que es absolutamente falso que el metro subterráneo estuviera listo para contratar y para licitar. Eso no es cierto. Pero lo importante es que los bogotanos van a tener un metro. Hay algunos que no les gustará. Nosotros vamos a dejar contratado ese metro gracias a un esfuerzo gigantesco, técnico, legal, financiero, gracias a el apoyo del gobierno del presidente Santos, gracias al apoyo del gobierno del presidente Duque, a los ministerios, a Planeación Nacional, a el apoyo y el respaldo que le dieron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones. Los bogotanos pueden estar tranquilos.